Estamos grabando, sí. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar respecto al marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Como su nombre lo indica o como su título lo indica, son los conceptos, es decir, un grupo de conceptos relacionados a un tema específico, a un tema particular. Por ejemplo, tenemos aquí una tesis, la están viendo, cuyo título es Turismo accesible en restaurantes de Cozumel. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves aquí en este título? Pues obviamente son las palabras turismo, accesible y restaurantes. Accesible pues es una palabra aplicada, entonces pues accesibilidad sería pues la palabra correcta para el marco conceptual. De esta forma nos quedaríamos con tres palabras. Turismo, accesibilidad y restaurantes. Estas tres palabras tendrían que definirse en el marco conceptual. Vamos hasta pues, la parte final de este documento. Y aquí pondríamos turismo, accesibilidad y restaurantes. Serían los tres conceptos que uno tendría que pues, definir adecuadamente, ¿sí? Aquí abajo pues tenemos ya los tres conceptos numerados. También pues hay que subtitularlas para pues darles el formato adecuado. Y en estos conceptos uno tiene que tratar de responder a la pregunta: ¿qué es el turismo? ¿Cómo se mide? ¿Quién es un turista? ¿Quién es un visitante? ¿O qué es la accesibilidad? ¿Cómo se define? ¿Cómo se entiende? Los restaurantes, las taquerías son restaurantes, una pizzería es un restaurante, una cafetería puede entenderse como un restaurante. O sea, ¿qué es un restaurante? Eso es lo que debe definirse en el marco conceptual por medio de definiciones de enciclopedias o de publicaciones científicas, es decir, archivos PDF que puedan obtener de Google Académico. Sin embargo, es importante recordar que el marco conceptual no solamente se construye con el título. El marco conceptual también debe verificarse contra la pregunta de investigación, contra la hipótesis y contra los objetivos. Entonces, las preguntas de investigación aquí son dos en este documento. ¿Cuáles son los tipos de accesibilidad que hay en los restaurantes de Cozumel? Coincide con el título, entonces está hablando de accesibilidad, está hablando de restaurantes. La segunda pregunta es: ¿restaurantes de Cozumel que involucra la accesibilidad en sus instalaciones y servicios? Efectivamente, nuevamente, pues coinciden los dos conceptos, restaurantes y accesibilidad. Por lo tanto, hasta ahora nuestra definición, pues, que vamos a realizar es pertinente. Vamos a ver los objetivos y las hipótesis. Accesibilidad nuevamente aparece en la hipótesis, restaurantes también aparecen. Discapacidad, ¿verdad? Pues motriz y en algunos casos el manuscrito. Esta palabra discapacidad tiene que estar también, pues, porque no todos sabemos qué es la capacidad o cuántos tipos de discapacidades existen o cómo debe entenderse la discapacidad. Entonces, dentro del concepto de accesibilidad debe existir una definición o una subdefinición o un subapartado que explique qué es la discapacidad. Esta segunda hipótesis también es correcta, es pertinente con la primera, no introduce ningún concepto nuevo ni extraño al título y a las preguntas, por lo tanto las hipótesis también están bien construidas, son pertinentes y esta verificación de los conceptos pues da aval de eso. Objetivo general: analizar la accesibilidad en las instalaciones y los servicios al comensal en los restaurantes seleccionados en la zona centro. Comensal, ¿verdad? Pues es un concepto interesante también, probablemente la mayoría sabemos lo que significa comensal, sin embargo, para tener certeza total, pues dentro de la definición de restaurantes vamos a explicar qué significa comensal. De esa forma pues habrá mucho mayor claridad para todos los lectores. En los objetivos específicos: instalaciones, restaurantes, discapacidad. Bueno, esto ya lo vamos a definir dentro de lo que es, ¿verdad? Pues la accesibilidad, segmentos de mercado, restaurantes, alguna discapacidad, servicios sanitarios, infraestructura necesaria. Entonces, correctamente, pues estas tres palabras, estos tres conceptos son los que tenemos que definir en nuestro marco conceptual.
¿Cuántas definiciones? Porque no se trata solamente de una definición. Poner solamente una definición sería un error. Deben ser al menos 3 o 4 definiciones de distintos autores de diferentes fuentes. Por ejemplo, una debe ser de enciclopedia, otra puede ser de algún diccionario especializado y tal vez 2 de archivos PDFs de publicaciones científicas. Entonces, así sería como se realiza el marco conceptual. Si tienen preguntas, si tienen dudas, los invito a leer los materiales educativos que les he enviado previamente por email, o por supuesto también pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un email, con mucho gusto los atiendo.